Para todos aquellos que nos escuchan habitualmente, comentamos noticias y todos están al tanto de que en breves va a haber elecciones en los Estados Unidos, por lo que esto tiene mucha importancia, por lo que significa este país en el contexto internacional. Y nos han escuchado a veces opinar a nosotros, comentar noticias, pero hoy sí vamos a hablar con alguien que sabe. Claro, para variar. De verdad, y que está involucrada y empapada en el tema, porque encima venimos de novedades este fin de semana, así que vamos a charlar con Betiana Elizabeth Vargas. Ella es analista internacional de la Neurona Rebelde, licenciada en psicopedagogía, tiene ahí unos pergaminos que avalan, ¿no? La pueden escuchar habitualmente en La Neurona Rebelde, pero hoy está con nosotros, así que le damos la bienvenida a Betiana. Betiana, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo están, compañeros? Qué gusto estar con ustedes y bueno, saludo a toda su audiencia que nos está escuchando y con estos temas que están buenos, ¿no? Problematizar. Sí, absolutamente, y están ahí sobre la picota, ¿no? Se está comentando, es uno de los temas centrales en todos los medios internacionales. Contanos un poco, este fin de semana tuvimos novedades, ¿cómo está todo este momento preelectoral en los Estados Unidos? Bueno, como sabrán, eso que bien mencionás tiene que ver con un hecho muy importante para lo que tiene que ver con esa contienda electoral que está teniendo Estados Unidos de cara a las elecciones ahora en noviembre, y es que finalmente el candidato y hoy actual presidente de Estados Unidos, Biden, comunicó su renuncia, algo que nos esperábamos, pero también algo que diferentes medios, diferentes ya como candidatos o por lo menos representantes de la política estadounidense ya lo estaban pidiendo, porque queda en evidencia el lugar, digamos, que estaba ocupando Joe Biden de muchísima desventaja respecto al otro candidato presidencial que es Donald Trump. Y bueno, esta decisión la comunicó el domingo, la hizo oficial, digamos, a través de una declaración que publicó en las redes sociales y que, bueno, habla, digamos, de lo caliente que está Estados Unidos en este momento y con estas elecciones. Bien, y digo, se venía generando un clima internacional en el cual se daba un poco por sostenido, por hecho, que el que tenía más posibilidades de imponerse en las elecciones, o por lo menos eso es lo que quisieron instalar, ¿no? Era Trump, y se hacía hincapié en los factores psicológicos, medio este aspecto de nono medio perdido que tenía Biden, de como que la elección estaba ganada. Ahora, con esto de que Biden se bajó, hay medios de acá de Argentina que están como diciendo, bueno, ahora esto le complica las elecciones a los republicanos, porque ahora esto vuelve a poner en carrera al Partido Demócrata en Estados Unidos. ¿Esto es así? Bueno, eso para mí es discutible, digamos, esa cuestión, porque sí es cierto de que la decisión, digamos, de forzar a que Biden inicie, digamos, se baje, tiene que ver más, digamos, con el propio Partido Demócrata y de su búsqueda, pero que no significa necesariamente que tenga chance, ¿no?, de poder competir y tener un resultado favorable para su proceso, ¿no? De hecho, lo leíamos este fin de semana, el día de ayer, ¿no? Fox, sabemos que Fox tiene, si se quiere, alguna raigambre o algún lazo con Donald Trump, no sé si, pero sí publicaban ahí una columna de opinión donde decían que esa decisión de forzar a Biden que se baje tenía que ver más con la necesidad de los demócratas de disputar el Congreso y de mantener, si se quiere, ciertos escaños dentro del Senado, que con disputar la Casa Blanca. Entonces, de alguna manera, lo que está ahí como en tela de juicio o que recorre, digamos, Estados Unidos es esta cuestión de que si bien hoy con este cambio o esta reorganización de las fuerzas, lo que permitiría por lo menos a los demócratas es
estar todavía en contienda, ¿no? Pero eso no significa de que sea una victoria o de que tengan una ventaja respecto a cómo viene Donald Trump. De hecho, Biden automáticamente, apenas renuncia, lo que manifiesta es su apoyo a Kamala Harris, que hoy Kamala es la vicepresidenta de Estados Unidos. Entonces, ya se han manifestado diferentes actores políticos, ¿no? y sociales de Estados Unidos a favor, digamos, de Kamala Harris. Todavía no se sabe si va a ser la candidata oficial, ¿no? En estas primarias de los demócratas, y está viéndose, digamos, también qué es lo que sucede con Obama, que todavía Obama no se ha manifestado. También sabíamos que existen otros candidatos también que podrían llegar a reemplazar a Biden, y por ejemplo, Michelle Obama, la ex primera dama, digamos, durante la candidatura de Barack Obama, de la presidencia, perdón. Y también hay otros gobernadores, por ejemplo, como el gobernador de Pensilvania. Bueno, hay varios candidatos. Lo que sí es cierto es que esas candidaturas de alguna manera tampoco quieren ir a una elección a perder. Entonces, muchos de esos candidatos están más que nada especulando para presentarse en 2028 que ahora en 2024. Entonces, se está viendo lo que va a suceder, y de hecho, por ejemplo, compañeros ahí de Finisterre, de la Neurona Rebelde, publicaban una nota en el Destape, y lo que decían justamente era esto, que en esta línea, digamos, como lo decía Top, van a depender más del sostenimiento de la mayoría en el Senado, y muchos directamente no van a querer competir en estas elecciones, porque sí, lo que ha logrado capitalizar, digamos, Trump en esta campaña ha sido mucho, el apoyo que está teniendo es significativo. Kamala Harris, si es como la posible candidata por parte del Partido Demócrata, hoy también tiene, si se quiere, una aprobación un poco mayor que la que tiene actualmente Biden, pero tiene como una aprobación, si se quiere, en los números que Biden tenía en junio, ¿no? O en mayo-junio, ¿no? Entonces, tampoco es que tiene una diferencia con Donald Trump, sino que están todavía en desventaja. Entonces, de esta manera, es muy difícil decir de que esto va a truncar el proceso que está llevando Trump. Trump viene muy decidido, con una campaña muy fuerte, con ya la elección de quién va a ser su vice, digamos, que bueno, de hecho lo anunció también la semana anterior, ¿no? Y que en esa decisión de Donald Trump de elegir a su vice, también está, si se quiere, la proyección hacia adelante del propio Partido Republicano. Entonces, es muy difícil decir de que los demócratas con esta decisión van a poder tener una ventaja respecto a Donald Trump, digamos, y a su campaña, porque creo sí el Partido Demócrata parte de desventajas bastante significativas. Entonces, les va a costar. De todas maneras, uno sabe que en política las cosas, hasta que no suceden, todo está en competencia, entonces le quedan unos cuantos meses todavía para poder tener la campaña fuerte, así que quien dice, pueden llegar a tener un respaldo mayor, incluso pueden tener algún tipo de ventaja, sabiendo también que en Estados Unidos siempre es esperable que sucedan estos factores de imprevisto, ¿no? O estos factores, digamos, de sorpresa. Entonces, bueno, veremos. Lo que también sabemos es, ahora en agosto, vamos a tener la convención demócrata, donde ahí vamos a saber finalmente cuál va a ser la fórmula que va a ser la fórmula del Partido Demócrata, y desde ahí, desde agosto, viene camino a noviembre. Y Betiana, si tuvieras que señalar algunos de los principales factores durante esta gestión demócrata que hace que entre en un retroceso, digamos ya, que en la carrera esté bastante atrás con respecto a Trump como candidato republicano de cara a las elecciones, ¿cuáles señalarías que son los principales factores que hacen que hoy arranque de atrás el Partido Demócrata? Primero tiene que ver con la cuestión de la inflación,
es un gran problema que está teniendo Estados Unidos. La cuestión del desempleo también es otro de los factores. En febrero de este año más o menos estaba en un 4%, muy lejos también del 14% de desempleo, digamos, en 2020 en plena pandemia, pero sí continúa creciendo el desempleo. Y obviamente la política de trabajo es un gran baluarte para Donald Trump al interior del propio electorado estadounidense, principalmente sobre ciertos sectores, ¿no? Ciertos estados en Estados Unidos. Después otro factor también puede llegar a ser la cuestión de la política fiscal y toda la discusión en términos de crecimiento económico y demás. Donald Trump ha hecho un guiño a las grandes tecnológicas y a los grandes fondos financieros. De hecho, por ejemplo, a la cuestión, BlackRock ha salido a apoyar, digamos, a través de las declaraciones de uno de sus jefes, que fue Schwarzman, algo así, es el apellido de uno de los jefes de BlackRock, que decidió apoyar a Donald Trump prácticamente porque Donald Trump lo que está proponiendo es bajar o terminar con la regulación por parte del propio Estado, ¿no? Entonces, Trump habla algo así del hiperregulador intervencionismo por parte de los demócratas y de la Comisión Federal de Comercio, y entonces con eso Wall Street por un lado, BlackRock también, y también todo lo que tiene que ver con las tecnológicas, ¿no? Que tienen, obviamente uno conoce cuál es la relación de Donald Trump con Elon Musk, que es uno de los grandes representantes, ¿no? De la aristocracia financiera tecnológica por parte, en el polo, digamos, angloamericano, estadounidense, pero también de otras, ¿no? De otras empresas que hoy están discutiendo en términos de inteligencia artificial, en términos de, digamos, avances tecnológicos que requieren, digamos, de esa flexibilización de controles y esa baja, digamos, en términos de impuestos, y que Donald Trump ha salido a prometerlo, por lo menos, ¿no? Recortes de impuestos y toda la cuestión de bajar con la regulación estatal. Después, otro gran punto creo que tiene que ver con la política internacional, ¿no? Recordemos que Estados Unidos hoy tiene abiertos 3 grandes frentes de guerra a nivel internacional. Por un lado tiene que ver con la guerra de Ucrania, conocida ya por sus más de 2 años de vigencia, la guerra, o si se quiere, el financiamiento a Israel para que Israel continúe el genocidio al pueblo palestino, y todo el frente que respecta a la cuestión de Taiwán, ¿no? Y toda la cuestión tecnológica, y si se quiere, esa necesidad de Estados Unidos de controlar la emergencia de China, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Estados Unidos y su Senado aprobando el financiamiento a esos 3 frentes de guerra con una suma de $95.000 millones para financiar a estos 3 lugares: 61.000 millones a Ucrania, 26.000 a Israel y 8.000 y pico a Taiwán, ¿no? Eso se firmó en el propio Senado, creo que fue en abril. Entonces, hay varios puntos, pero creo que esos son los cruciales, ¿no? Para entender cuál es el desgaste que hoy está teniendo Biden, y que obviamente ha sido los caballos de batalla sobre los que se ha montado Donald Trump para ganar esta carrera, ¿no? En términos electorales. Y Betiana, no queremos tampoco dejar de preguntarte, porque parece que quedó lejano en el tiempo por estas novedades del fin de semana, pero bueno, hasta hace poquito le pegaron un tiro en la oreja a Trump, ¿no? Entonces, exacto. Claro, queríamos saber un poco qué impacto tuvo este intento de homicidio a Trump, o asesinato, en la población norteamericana, ¿no? Si esto en realidad también mueve el perímetro de cara a lo que es las elecciones, lo posicionan todavía más, y queremos tu teoría conspirativa al respecto también. Mi teoría conspirativa.
No, lo que sí remarcar, me parece que estamos teniendo una agenda tan agitadísima que todos los fines de semana pasan algo. O sea, de hecho, hablábamos con Nahuel para preparar esa entrevista y era sobre el atentado a Trump y de repente pasó todo lo de Biden. Ya quedó viejo. Pero claro. digo, ya quedó viejo, no, eso nos pasa. Entonces, ha venido todo tan acelerado, pero sí recordarle a la audiencia que Donald Trump sufrió o padeció, digamos, un atentado el sábado 13, me parece, de julio. Y bueno, o sea, obviamente se montaron alrededor un montón de teorías conspirativas. Para mencionar por lo menos algunas, podemos decir si se trataba o no de un acto real o fue un acto montado, otras teorías en relación a los servicios de inteligencia, qué pasó, por qué se produjo, si fue realmente un error humano o si fue algo plasmado, digamos, generado. Lo que sí para mí, o sea, en mi propia perspectiva, el atentado fue otro de los puntos que se habla es si realmente esto podría llevar a una guerra civil. No podemos decir hoy que estamos en un escenario de guerra civil, pero sí, ese fue un hecho que calentó mucho la sociedad estadounidense, obviamente, pero que habla más bien de esta sociedad polarizada, ¿no? Y bueno, un poco enfermiza, digamos, de Estados Unidos. De hecho, Donald Trump ha sido uno de los principales defensores de la tenencia de armas en los hogares estadounidenses. Entonces, qué contradictorio o qué paradojal que esa tenencia de armas lleve hoy o no a este tema. Claro, ¿Cómo? Casi muere en su ley, digo. O no, exactamente. Y sin embargo, en esa foto que uno ve de ese meeting donde estaba Donald Trump y que sufre el atentado, lo vemos levantarse y automáticamente y muy hábilmente, eso habla de su habilidad política, ¿no? Como actor político, como animal político, como te decía desde lo filosófico, Donald Trump se levanta y dice algo así como ataque, ataque o combate, combate, no me acuerdo bien cuál es la frase que expresa 3 veces, ¿no? Y que, bueno, ahora está la foto circulando alrededor del mundo de él con su puño levantado y la bandera estadounidense detrás. Creo que, digamos, me parece que este hecho lo ha fortalecido. De hecho, 2 días después, él aparece en la convención republicana y bueno, o sea, todo el mundo ovacionándolo e incluso los propios contrincantes, si se quieren, ¿no? Dentro del Partido Republicano, digamos, dando su señal de apoyo. Creo que ese hecho lo ha fortalecido desde ya. Cuando nosotros observábamos con los compañeros ahí del programa, que observábamos la foto de Donald Trump, dijimos, hizo la gran Exolvícer, ella ganó. Entonces, fue algo muy, muy, bueno, o sea, paradojal, pero creo que habla justamente de esta sociedad totalmente en decadencia que es Estados Unidos y que expresa estas grandes contradicciones que tiene. Por un lado, este régimen gerontocrático, podríamos decirle, ¿no? O sea, con 2 candidatos que hasta el momento tenían 78 años en el caso de Donald Trump y 82 años en el caso de Biden. Si la bala no lo mataba, seguramente un infarto, alguna aflicción, o sea, como digo, hay hechos de la salud, incluso de la propia naturaleza, que pueden llegar a atentar contra la vida de esas personas, pero bueno, en este caso, Biden sufrió un atentado que no es menor, pero que también, como digo, habla de la decadencia de la propia sociedad estadounidense. Y después esto, la guerra permanente en la que Estados Unidos está hacia el interior con estos hechos que estamos viendo. Donald Trump hoy lo sufrió en carne propia, pero es moneda corriente ver a niños y adolescentes tomando las armas de sus padres e intentando canalizar toda una, digamos, amargura, un mal pasar que tiene la sociedad estadounidense y que en algún momento explota, ¿no? Estalla. Pero también de la guerra que Estados Unidos tiene hacia afuera, porque, digamos, Biden permanentemente se quiso disfrazar a los demócratas de que eran pacifistas, pero lo que vemos hoy, principalmente con la cuestión del genocidio al pueblo palestino, es que
son altamente intervencionistas de los procesos populares, digamos, de diferentes territorialidades, y además que financian la guerra para poder ellos permanecer si se quieren, en una hegemonía que claramente hoy muestra esa decadencia y esa crisis. Ya el imperio angloamericano ha perdido la credibilidad a nivel global y en el caso del propio Biden lo sufre porque sus propios electores, que muchos fueron jóvenes e incluso las mujeres que se plantaron en contra de Donald Trump en la última elección, ahora están viendo cómo se cae la careta, ¿no?, del propio Biden, y se ve cuál es el financiamiento que tiene de la guerra y de su política totalmente intervencionista, ¿no? Betiana, te agradecemos muchísimo por este análisis que nos has brindado y bueno, con el ritmo vertiginoso que vienen teniendo todos estos acontecimientos, más que seguro vamos a llamarte de vuelta porque nada, esto se ve que va cambiando minuto a minuto, así que de vuelta muchísimas gracias. Hay una cosita solamente para decirles e invitarles a que vean el último programa que tuvimos ahí en Finisterre con compañeros, incluso especialistas que han venido a hablar sobre este tema, y fue el programa del viernes pasado, así que después se los puedo pasar para que se lo compartan a la audiencia. Y una sola reflexión, déjenme darles, que tiene que ver con qué hacemos con todo esto para América Latina, ¿no? O sea, ¿por qué nos interesa mirar permanentemente estos procesos? Y tiene que ver, por un lado, con la crisis estructural actual que estamos viviendo y la crisis hegemónica que mencionaba recién respecto a los grandes poderes o a los grandes proyectos que ordenan, digamos, en términos geopolíticos nuestras sociedades. Y por otro lado, para América Latina esa debería ser un gran escenario para poder reorganizarnos desde las izquierdas, de las medios populares, digo, a eso me refiero. Principalmente en relación, por ejemplo, de un Lula que está avanzando muchísimo en una tarea muy interesante con los PRI. También podemos ver en México, que es donde yo estoy residiendo actualmente, con una nueva presidenta que veremos si puede sostener y si puede profundizar la cuarta transformación, que es el proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador, y también con Petro, ¿no?, y toda su lucha por la paz, y Francia Márquez, ¿no?, con ese vivir sabroso, pero también por parte de estos gobiernos que por ahí estamos viendo muchísima crisis o muchísimas contradicciones internas, ¿no? Bueno, muy interesante, justo ahí al fin, fue la última esa última parte sentí que era la película de Forrest Gump cuando estaban dando la mejor reflexión y no la podía escuchar nadie. Ahí no se chupó el micrófono. Exactamente. Pero bueno, desde México fue una entrevista muy chingona, la verdad. Claro, hay que decir eso, que ella se encontraba hablando desde México. Creo que eso, ¿no?, también porque explica un poco, porque hay algunas dificultades técnicas. Ahí lo vimos al operador haciendo la parabólica humana también, tratando de que no se corte, pero bueno, la última parte se nos perdió un poco y era una reflexión muy interesante, ¿no? Porque, digamos, nos atañe en todo caso a nosotros las elecciones de Estados Unidos, pero bueno. Vamos a volver a hablar seguramente, el contexto lo va a ameritar. Son 16:31 de el lunes 22 de julio. Quédense escuchando la 96.1 Radio Batilra, que ya volvemos.